Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre cómo se calcula lo que nos van a tener que subir la renta que está vinculada al IPC para asegurarnos de que la subida que nos hagan sea correcta. Y si no os la han hecho todavía, pues para que podáis calcular aproximadamente cuál va a ser la renta que vais a tener que pagar a partir de la subida del IPC. Pero antes, quería daros las gracias, como siempre, por el apoyo que le estáis dando al canal y por los comentarios que siempre me dejáis en los vídeos, que son siempre muy agradables. Y os de verdad que os agradezco muchísimo todos los comentarios y de hecho todos los comentarios que me dejáis de propuestas de futuros vídeos, pues mucho mejor porque así sé lo que realmente os interesa, ¿vale? Bien, vamos al lío. La historia es que muchos de vuestros contratos, no sé si que sabiéndolo o sin saberlo, tienen la renta vinculada al IPC. Es algo que se pone de manera habitual en los contratos, es algo que firmamos de manera habitual en el contrato y es algo de lo que no nos preocupamos hasta que nos pasa lo que nos está pasando ahora. ¿Por qué no nos preocupamos? Bueno, pues porque al final el IPC de los últimos años ha sido negativo o muy bajo. ¿Qué es el IPC? El IPC es el aumento de los precios de consumo. Se toman una serie de precios como referencia, se analiza cuánto ha subido su precio y en función de eso se entiende que la vida se ha encarecido en ese porcentaje en el que hayan subido esos precios y entonces lo que se hace es que se vinculan las rentas a ese porcentaje de subida de esos precios entendiendo que la vida se ha encarecido en ese porcentaje, por esa circunstancia, ¿vale? A partir de ahí lo que se intenta es vincular el mayor número de cosas, no solo vuestra renta, por ejemplo en España el tema de ¿cómo se llama? Las pensiones están vinculadas al IPC, entonces intentan que se suban las pensiones, se suban los salarios en teoría si no estamos perdiendo capacidad económica o que se suban las rentas en función de ese IPC o de esa subida de los precios de consumo que se han seleccionado o que se seleccionan específicamente en esa toma de datos. Bien, os decía que hasta ahora no os habéis preocupado por el IPC porque en los últimos años los precios no han subido, sino que se han mantenido o en muchos casos han bajado. Siendo así, normalmente no os habrán subido, no os habrán actualizado la renta de vuestro local con el IPC porque el IPC es negativo. Y sí, eso es lo que ocurre. Cuando el IPC es negativo, la renta se queda como está. Que lo lógico sería a lo mejor que si el IPC ha sido un menos 2% nos bajasen la renta un 2%. Bien, pero no es así. Entonces vosotros tenéis una renta mínima garantizada que se actualiza y renta mínima garantizada significa que lo menos que te voy a cobrar es esto. Por eso precisamente no se baja cuando baja el IPC, ¿no? RMG o renta mínima garantizada en los contratos significa, oye, lo menos que te voy a cobrar es esto. Esto también ocurre cuando tendréis, y ya vamos a hablar un poco del tema de contratos, esto también ocurre cuando tenéis un contrato con un variable en función de vuestra producción, que también puede ocurrir. Entonces, primero se habla de una renta mínima garantizada o RMG, repito. Entonces, el MRG o la renta, el RMG o la renta mínima garantizada será de, me lo invento, 2.000. ¿Eso qué significa? Que jamás te voy a cobrar menos de 2.000 euros, nunca en la vida, aunque el IPC baje. Si tu producción no llega a la que hemos estipulado para empezar con el variable, la renta mínima garantizada será 2.000 euros. Y a partir de ahí para arriba. Entonces, como casi todos los contratos tienen una renta mínima garantizada, por esa razón, cuando el IPC es negativo y debería de bajar, no te lo bajan porque estás en el límite de la renta mínima garantizada. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que ha ocurrido estos últimos años? Pues que el IPC ha sido o cero o negativo, con lo cual no nos hemos preocupado porque no nos tenían que subir las rentas. ¿Qué es lo que ocurre en una circunstancia normal? Pues que el IPC, al menos en España, sé que en otros países o en toda Sudamérica el IPC es altísimo y tiene una variabilidad enorme, pero en España durante los últimos años el IPC ha tenido una media de subida, pues eso, de un 2, un 2,5, un 3%. ¿Qué significa? Pues que cuando llegue el momento de renovación, y ahora os diré cómo porque lo vamos a hacer, cuando llega el momento de variación, lo que tenemos que hacer es simplemente actualizar la renta a ese 2% y si estoy pagando 1.000 euros de renta, pues tendré que pagarle un 2% más, que serán 20 euros más. Por eso decía 20 euros más al mes, que al final son 240 euros al año, ¿vale? Pero que al final, pues por eso no nos hemos preocupado, porque nuestro IPC siempre era una cosa relativamente normal. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora?
Pues lo que está ocurriendo ahora es que el IPC en España, por culpa de la crisis, ha hecho que esté muy alto por culpa de la subida de los precios o de las materias primas. Aquellas materias primas que se toman como referencia para calcular el IPC han subido muchísimo. Al haber subido muchísimo, se entiende que la vida se ha encarecido en ese mismo porcentaje y de repente nos encontramos con IPCs del 6,8% o del 9,8% o del 6,5% e incluso por encima del 10%. ¿Por qué os hablo de IPCs diferentes? Porque realmente la tasa es interanual. ¿Qué significa eso? Eso significa que no hay un IPC y ya está. No. Significa, y lo vamos a ver después, que nos meteremos un segundo en el ordenador para que veáis cómo se hace el cálculo de la renta del IPC a través de la página web del INE, es muy sencillo, pero ¿por qué se dice que es una tasa interanual? Porque tiene en cuenta un año, pero no año cerrado, es decir, el IPC de diciembre a diciembre de 2020 a 2021 fue de un 6,5%, me parece, 6,5 o 6,8. Eso significa que las rentas que tienen que cambiar en enero se basan en el mes anterior de año a año y entonces sería, pues tendrían que subir la renta un 6,5%, ¿no? Si hubiese sido un 6,5. Es que no recuerdo si es un 6,5 o un 6,8. Pongamos que es un 6,5, la renta de enero, mirando de diciembre del 21 a diciembre del 20, ha subido los precios un 6,5, el IPC sube un 6,5, pues entonces tiene que subir la renta un 6,5%. ¿Qué ocurre? Que al ser interanual, si a mí la revisión de la actualización de mi renta me toca en marzo o en abril, pues ya no estoy mirando el 6,5 de enero, sino que estoy mirando, si es en abril, marzo a marzo, es decir, marzo de este año 2022 a marzo de 2021. Por eso es interanual, porque resulta que en enero fue un 6,5 y en marzo, si mal no recuerdo, fue un 9,8. Ahora lo corregimos porque lo vamos a ver ahora mismo en el ejemplo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que al ser interanual yo tengo que estar mirando en el mes que me toca la renovación de la renta, el mes inmediatamente anterior, es decir, si es en abril tengo que mirar el mes de marzo y desde marzo del año anterior, de marzo a marzo, y entonces ese es el IPC que se aplica en abril. ¿Cuál es el problema? Que la forma en la que se hace en España es a través de la página web del INE, Instituto Nacional de Estadística. Despacio, Diego, que se entiende mejor. Instituto Nacional de Estadística. Y en esa página web hay una manera, si tú pones en Google, que lo vamos a hacer después, INE Renta, pues entonces lo que hace es que te calcula, o sea, te mira la página web donde está esa actualización de renta y si tú ahora mismo, que estamos a, ¿cuánto estamos hoy? 25 de junio, de junio, sí. Si ahora miramos mayo a mayo para actualizar la renta, el problema es que el IPC de mayo pasado, mayo del 22 a mayo del año anterior, todavía no está disponible. El primero que encontraremos será abril, porque tardan un tiempo en calcularlo. ¿Eso qué significa? Pues significa que en junio no te van a poder actualizar la renta porque no tienen el IPC interanual de mayo a mayo. Pero te la van a actualizar en julio y además en julio te van a cargar la parte que tenías que haber pagado en junio. Por eso muchas veces me encuentro con clientes que me dicen, es que me han subido el IPC 2 veces. No, no, no. Lo que han hecho ha sido subirte el IPC y además cargarte el mes anterior, la diferencia del mes anterior de renta, porque no han tenido esa oportunidad, porque no estaban todavía los datos interanuales del mes anterior, inmediatamente anterior al que te toca el cambio de renta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando las rentas están vinculadas al IPC y tenemos una situación como la que nos encontramos ahora, pues el problema es que nos viene muy mal, porque claro, al final si estamos pagando 1.000 euros de renta y tenemos un 9,8% de variación de IPC, significa que voy a tener que pagar 98 euros más al mes, que al año significa muchísimo dinero, prácticamente, o no, más de 1.000 euros, es decir, se me ha encarecido la renta una barbaridad. Y eso hace que nosotros, como nos han subido el coste de la renta, tengamos que subir el precio de los productos, el precio de los platos, para seguir manteniendo el margen y que el alquiler suponga como mucho, ya lo hemos hablado muchas veces, entre el 5 y el 7% de nuestros ingresos, como mucho el 7% de nuestros ingresos. Con lo cual tendremos que subir los precios. Con lo cual, al subir los precios, subirá el IPC, volvemos a lo mismo. Marcará el IPC y volvemos a... es como una carrera en la que es como la rueda de la rata, ¿no? Constantemente van subiendo los precios porque me los suben a mí, y me los suben a mí, y me los suben a mí, y cada uno vamos añadiendo un poquito, y al final pues es como la rueda de la rata, y así funciona.
Escucharéis en estos días que el gobierno ha decidido que el IPC de este año no se pueda subir, ha intervenido el mercado para que no se pueda subir más de un 2%. No os frotéis las manos todavía, solamente para viviendas, no para locales comerciales. Los locales comerciales, queridos míos, tendréis que seguir yendo vinculados al IPC. Y gracias. Y os voy a explicar por qué digo lo de y gracias, ¿vale? Porque en algunos casos, cuando vayáis a renovar, o a, perdón, a... no me va a salir la palabra. En algunos casos, cuando vayáis a negociar, perdonadme, en algunos casos, cuando vayáis a negociar la renta de un local nuevo, os puede ocurrir otra cosa de la que os quiero advertir. Y es que os puede ocurrir que, además de estar vinculado a IPC, los primeros años esté vinculado ese contrato o las renovaciones de contrato a una cantidad fija, que suele estar marcada a euro metro cuadrado. Es decir, te dicen, mira, yo entiendo que estás empezando, que te va a costar empezar y te voy a ayudar. Y entonces has cogido un local de 200 metros cuadrados y yo te voy a cobrar 1000 euros. Bien, perfecto. Pero al año que viene, porque esto cuesta, no sé, te ponen un valor, ¿no? Te dicen, esto es muy barato, tal, yo te quiero ayudar, pero al año siguiente, en lugar de vincularlo al IPC, lo que hacemos es que te subo 1 euro el metro cuadrado, de tal manera que si te estoy cobrando, yo qué sé, 1000 euros por ese local de 200 metros cuadrados, el año que viene te cobro 1200 porque son 1 euro más por cada metro cuadrado. Ellos no te suelen decir la cantidad, sino dicen, oye, mira, acordamos que al año siguiente te subo 1 euro metro cuadrado. Y al siguiente también 1 euro metro cuadrado para llegar a lo que tiene. Claro, a ti lo que te suena es 1 euro. Y dices tú, bueno, pues 1 euro no es tanto. Ojo y mucho cuidado, porque 1 euro metro cuadrado en un local de 200 metros son 200 euros y una subida de 1000 euros a 1200 euros, evidentemente, como os podéis imaginar, supone un 20% de subida, que es mucho más de lo que subiría el IPC, ¿vale? Con lo cual, como peor solución, intentad vincular exclusivamente la subida de renta al IPC, ¿vale? Ojo con esto de euro metro cuadrado, porque al final, al menos hacer los cálculos. No os digo que esté bien ni mal, sino que hacer los cálculos. Es posible que este local que estamos hablando de 200 metros cuadrados, es verdad que tenga un valor en mercado de 1400 o 1500, que te lo dejen en 1000 y que se vaya subiendo euro metro cuadrado para acercarte a la realidad de lo que está el valor de esos locales en esa zona, ¿vale? No estoy diciendo que esté mal, lo único que estoy diciendo es que cuando vayáis a renegociar la renta, pues que tengáis mucho cuidado con esto y mucho cuidado con las renovaciones de... las actualizaciones de renta estarán marcadas por el IPC más 0,5. ¿Por qué se hace eso? Porque normalmente el IPC, como os decía, es un 2, es un 2,5, y entonces se quieren asegurar de que pagas, si ha sido un 2, pues pagas un 2,5, si ha sido un 2,5, pagas un 3, si ha sido un 10, pagas un 10,5, ¿vale? Entonces, intentad vinculado al INE, que es lo que más debería de ajustarse, y no siempre, pero más debería de ajustarse al encarecimiento de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, os habré puesto por aquí una pantallita, pero lo vuelvo a recordar, cómo se hace, no, os lo voy a poner ahora y os lo explico. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Entramos en su buscador de internet y ponéis INE, INE, que es Instituto Nacional de Estadística, INE Renta. Y cuando entráis os pone actualización de renta, lo ponéis. Bien, y ahora, ¿cómo tenéis que hacerlo? Es muy sencillo. Tenéis que poner el mes en el que os toca la actualización de renta, repito, imaginaros que es julio o imaginaros que es junio, bueno, imaginaros que ha sido mayo, ¿vale? Bien, porque es uno que voy a poder mirar ahora, sí, porque si miro mayo anterior ya os he dicho que no va a estar. Entonces, imaginaros que estamos haciendo una actualización de la renta del mes de mayo, con lo cual tendremos que mirar el mes inmediatamente anterior a mayo, es decir, abril del 2022, como referencia es el año 2022 al 2021, es decir, al siguiente anual tenemos que coger la fecha de abril, no sé cómo explicarlo bien para que lo entendáis, aunque lo estéis viendo, abril de 2021 hasta abril de 2022, porque a mí me toca la renovación en mayo, ¿bien? Y ahí te va a pedir que metas cuál es tu renta actual. Entonces tú metes la renta, 1000 euros, y cuando le das al Enter simplemente te dice la nueva renta es esto. Ojo, base de renta, base imponible. Ya sabéis que después va el IVA y además la retención, con lo cual siempre hacerlo sobre la base imponible sin IVA, ¿vale? Si la base imponible es 1000, estoy actualizando para el mes de mayo, con lo cual busco de abril a abril,
¿vale? Abril de este año, abril año pasado, o abril año pasado hasta abril de este año. Le doy a calcular o actualizar, no sé cómo lo pone, pero lo estáis viendo aquí, y entonces os va a poner la renta exacta que os tienen que cobrar. Repito que si lo hubiésemos hecho esto en mayo no nos dejaría, porque el dato de renta o de actualización de renta de IPC del mes anterior de abril no estaría todavía, y que ahora en junio os van a cobrar la renta nueva más la diferencia que nos cobraron en mayo que os tenían que haber cobrado, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Fijaros lo importante que es esto, que como ya sabéis, tenemos un vídeo en este canal en el que hablamos de cómo hacer una cuenta de explotación desde un solo valor o un solo dato, que es el alquiler, lo tenéis aquí, y además tenemos un curso de formación para hacer esa previsión cuando voy a hacer el restaurante, cuando voy a abrirlo, sobre el alquiler. O sea, imaginaros lo importante que es el precio del alquiler. Además que después va a pesar entre un 5 y un 7% y es el peso más grande que vais a tener en varios junto con la financiación bancaria. Con lo cual es importantísimo llegar a un buen acuerdo de alquiler, ¿vale? ¿Qué es lo que yo os recomiendo que hagáis hoy por hoy? Intentad ir a el dueño de vuestro local para intentar negociar una subida que sea menos potente que la que puede tocaros en el IPC. A ver si tenéis suerte porque eso lo podéis negociar, ¿vale? No significa que lo tengan que dar de manera obligatoria y no significa que haya ningún tipo de ayuda para locales comerciales como hemos oído anteriormente. ¿Bien? Muy bien. Pues no me enrollo más. Nada, simplemente lo que os decía, daros las gracias, el local. Estoy pensando todavía en los alquileres. El canal sigue creciendo, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Tened cuidado ahí fuera, que se sigue la cosa estando bastante regular y el otoño viene muy duro, y os lo digo muy en serio, que el otoño va a ser durillo, durillo. Tened mucho cuidado ahí fuera y nos vemos la semana que viene. Chao.